Estamos bien contentos porque, bueno, ayer tuvimos un programa genial sobre el pueblo y cultura mapuche, para quienes no pudieron asistir, que se metan a verlo también. Vamos también a hacer una segunda parte porque nos faltó tiempo, la verdad. Y bueno, y hoy día estamos para retomar las conversaciones mirando los de la política con el equipo de El Pueblo Decide, y junto con un gran invitado para poder abordar este tema que también es un tema difícil porque requiere de conocer bastante, también hacer un repaso histórico, proyectarnos en el tiempo, y también urge qué tipo de industria queremos para Pucón. Y desde ahí uno empieza a revisar para atrás, comparas con la situación actual y de cierta forma en términos de pandemia, cómo estamos con el escenario hoy, empezamos a soñar y pensar cómo podría ser el tipo de industria para el futuro. Entonces, bueno, tenemos aquí el equipo, vamos a ir presentando. Francisco Vega, aquí. ¿Cómo estás, Pancho? Saluda al mundo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias de estar compartiendo un domingo más de conversación acá en Pucón. Buenísimo. Dani García, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos felices con nuestro invitado estrella, con el apellido más difícil de pronunciar de todos los que hemos invitado. Ya vamos a decir, él mismo va a decir. Eso, hay que explicar cómo se pronuncia. Y bueno, y don Cristian Potoczniak. ¿Cómo se dije bien tu apellido, cierto? Espérate, estás muteado, tienes que desmutearte. Ahí sí. Dale, me tenías muteado. Sí, dale. Lo pronunciaste muy bien, Jesús, muchas gracias. Ah, ya. Potoczniak, sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos una pregunta dando vueltas en el Facebook sobre qué tipo de industria queremos para Pucón. Le pedimos a la gente que a través del post o a través del video también vaya haciendo sus preguntas, sus comentarios también, porque esto es participativo y vamos construyendo así un relato común. Sin duda hoy día vamos a estar muy disponibles también a escuchar a Cristian, que tiene bastante que opinar también, que contarnos. Y bueno, para comenzar a hablar sobre las industrias, la verdad es que hay que hacer también una revisión histórica de cómo ha sido el comportamiento de las industrias y de los sectores productivos también aquí en la zona, en el territorio también. Igual también hay que mirar a nivel nacional. Hablamos de que en 1850, 1860 estaba el boom de todo lo que es la minería, ¿cierto? El cobre, el trigo también, sembrando trigo por todas partes también en el sur de Chile. Luego también aquí específicamente en la zona de Pucón, en 1930 se inaugura el Gran Hotel Pucón para los trabajadores de la madera, y si no me equivoco el Cristian me puede precisar más información también, y Pucón como tal se transforma en el epicentro también turístico para la élite también y trabajadores, y de ahí empieza a transformarse en una especie de balneario todo este territorio. Pero sin duda, y conversando con la gente de acá, se ha ido modificando bastante el tipo de producción y tipos de industria aquí en la zona, pasando desde lo ganadero, la agricultura, ¿cierto? Y bueno, ahora no hace muchas décadas todo lo que es en lo forestal, y también las pisciculturas, los salmoneras, y bueno, no es un tema que pase por el lado de nosotros sin que lo podamos mirar, porque la verdad es que tenemos hoy las consecuencias también muy visibles, palpables, la gente lo discute también aquí en el territorio por el tema del lago saturado, ¿cierto? El lago contaminado también, producto en gran parte, si ustedes leen Jaime Goich mandó un comentario, también un informe sobre el anteproyecto de la descontaminación de la cuenca que tenemos actualmente, y también ahí habla de cuál es el impacto real que también se tiene con respecto al tema de la producción de las pisciculturas, ¿cierto? Cristian, quisiera saber tú, ¿cómo ves tú este pasar histórico también y de la producción también del sector productivo de las industrias aquí en este territorio, pues en esta cuenca también, que nos podemos circunscribir a eso para poder conversar? Mira, yo llevo aquí viviendo 3 años y no conocía mucho el territorio antes de eso. Lo que tú reportas me hace mucho sentido, porque
Yo pienso que si podemos hablar de de algún cierto desarrollo industrial, lo que se dio durante muchos años en el territorio fue la industria de la madera, con distintas manifestaciones, y los resultados de esa industria los vemos a diario en la cantidad de espacios deforestados. Tenía un grave problema de sustentabilidad, eso se detuvo a fines de los 90 con la ley de bosque nativo, y aun cuando eso existe, todavía sigue habiendo madereo, y no sé con cuánta regulación y con cuánta fiscalización, que es uno de nuestros grandes brechas de gestión pública. Y el desarrollo del turismo lo conozco también desde hace poco, he conversado con gente que lleva mucho tiempo. Efectivamente hubo un turismo muy de élite y muy de nicho en los inicios, en los años 50, 60. La pesca deportiva fue un tema muy importante en la zona, y la pesca deportiva hoy día todos sabemos cómo está deteriorado como recurso. Yo tengo el juicio de que lo que ha habido en el territorio, en el tema turístico en particular, es un turismo desatado, sin estándares, sin proyección, sin la conversación de cuál es nuestra vocación como territorio. Los eslogans a mí nunca me han hecho mucho sentido: la capital del turismo outdoor, una serie de frases para el bronce que quieren darle un sentido a la oferta turística, y a mí no me hace mucho sentido. Yo lo que veo también hoy día es que hay una conversación en el territorio acerca de lo que no queremos como industria. No queremos las inmobiliarias, yo tampoco. Tenemos problemas con la piscicultura. Se habla, uno de los grandes fuentes de contaminación del lago es la ganadería intensiva, que tampoco sabemos si la queremos o no la queremos, o bajo qué condiciones la querríamos. Espero que alguna vez el plan de descontaminación del lago ponga límite al uso de abonos y todas esas cosas. Y lo que echo de menos es la pregunta sobre ¿y qué industrias queremos? ¿A qué queremos? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo podemos, como pequeños, medianos productores, empresarios, colaborar para generar una cartera de ofertas locales que haga que seamos un sistema que produzca, que genere bienestar, que cautele el medio ambiente, que produzca tres cosas que son centrales para un sistema integrado, que son que haya intercambio, es decir, que no haya un solo productor, empresario, una gran concentración. El intercambio supone que hay varios actores que participan en una cadena de valor y no hay una concentración. Por ejemplo, aquí al frente estoy mirando el Fundo El Coihue, que no sé cuántos miles de cabezas tiene, que ellos producen desde el ternero hasta el animal terminado, con un sistema muy intensivo de trabajo, donde se usan abonos en forma muy intensa, y los pequeños ganaderos, los crianceros en su mayoría, todos, cada uno por su cuenta, va a la feria, lleva sus terneritos, y no hay un sistema integrado que produzca la otra parte de esto, que es que haya reciprocidad en el funcionamiento del sistema y redistribución de las riquezas. Entonces, si yo pudiera decir qué tipo de industria me gustaría, a mí me gustarían industrias donde haya mucho intercambio, donde haya reciprocidad entre los actores, y donde haya también redistribución de la riqueza. Como ponerle así un cierto deseo de cómo quisiera yo ver industrias. Igual es una mirada como bastante justo de cómo debería ser el modelo, ¿no? Planteando estas tres fuerzas que tú planteas, como mirando la sustentabilidad y el equilibrio de lo industrial, así deberían ser todas las industrias, ¿no? Mira, a mí una vez un gran profesor
estábamos hablando recién con Pancho de él, Rojas, decía que el mundo no se mueve por justicia, el mundo se mueve por poder. Entonces la pregunta que yo haría es, ¿cómo ganamos poder para construir nosotros un sistema que tenga esos principios? ¿Cómo ejercemos nuestra capacidad para poder hacer eso? Aquí yo echo de menos, me gustaría que hubiera mucho más. Este espacio, por ejemplo, para mí es este que ustedes han creado es una luz de esperanza. A mí me gustaría que hubiera mucho más posibilidades de conversación entre las personas y empresas, personas naturales o jurídicas que estamos tratando de hacer desarrollo económico, productivo, territorial. ¿Cómo somos capaces de cooperar más? De juntarnos a ver qué nos une, a no centrar nuestra preocupación en la competencia que se puso otro al lado con un boliche parecido. No, la pregunta es cómo, habiendo varios boliches de un cierto tipo, esos boliches pueden cooperar también y cuidarse. Entonces, yo pienso que estas ventajas competitivas que hablaba al principio, una de las ventajas competitivas que nosotros no tenemos y que debiésemos empezar a desarrollar, porque este es un músculo que si uno lo entrena, crece, se desarrolla, es la capacidad de conversar, de sentarnos, de construir capital social, de cómo nosotros cooperamos, compartimos visiones de futuro, generamos intercambio, cómo ese tipo de cosas yo las veo, salvo en pequeños grupos. Yo veo que existen grupos que están trabajando, haciendo cositas juntos, ¿sí? Y sin embargo son más o menos aislados, tienen una suerte de encapsulamiento, por decirlo de alguna manera, que mi pregunta es cómo se rompe eso. Yo vi también una posibilidad muy interesante el año pasado cuando se hicieron los cabildos, por ejemplo, esos espacios de conversación ampliados donde poníamos muchos temas arriba de la mesa, espacios de conversación amplios, presenciales, ojalá en algún momento, eso. Gracias, Cristian. Estaba pensando también, sería interesante que después en algún momento de la conversa hagas como una pequeña explicación de qué se entiende por industria, porque creo que en esta invitación a conversar que Unidos por Pucón hemos estado tratando de traer, el hablar de industria es sensible, porque para algunos la industria como que encarna esta máquina que tira humo y que destruye, para otro es el nombre que trae trabajo y trae desarrollo. Entonces sería interesante también que lleguemos a un acuerdo común de qué estamos visualizando cuando hablamos de industria. Y en ese mismo contexto estaba pensando como que en el fondo la pregunta esta de qué industria queremos responde como a una interrogante paradigmática de cómo vivimos el territorio, porque ya incluso el qué industria queremos, a mí me incomoda un poco porque pone al humano al centro de la toma de decisiones, como qué queremos, más bien qué territorio somos, ¿no? Entonces me preguntaba como esto de la industria, cómo puede ser hablar sobre industria, cómo puede ser también hablar sobre cómo somos territorio, cómo vivimos el territorio y dónde está nuestro énfasis y entendimiento de desarrollo, porque así como tú dices de la cooperación y de la integralidad, también uno podría decir como nuestro centro como política municipal o comunal está en poner énfasis en la multidimensionalidad, la intersectorialidad, en la coordinación de las industrias o sectores ya existentes, en cambio de seguir como pensando en cómo hacer más bien como cómo coordinarla, que sea más eficiente, y en ese mismo proceso, entendiendo que además tenemos la industria del turismo, que es como una de las industrias con más potencialidades de sustentabilidad que existen. Entonces también cómo asegurarnos que esa industria que ya tenemos, que ya sabemos que tiene un potencial, puede ir trayendo conceptos de formas de vivir el territorio que nos hacen sentir más en resonancia con nuestros valores, como es esta idea de un territorio de vida, por ejemplo, que es un territorio que busca tener políticas de gobernabilidad intercultural y locales, o los valores del ecofeminismo, o de la agroecología, o del turismo regenerativo, o no sé, de la cultura de montaña, etcétera, ¿no? Como tantas formas de que
con la industria o con el concepto de industria podemos vivir y ser el territorio de una forma más sustentable y más como sana, ¿no? Entonces te quería preguntar también como, ¿qué ves tú que son alternativas o lugares de acciones donde nosotros podríamos concentrarnos para que la dicotomía entre desarrollo y industria y sustentabilidad se disuelva y podamos vivir y ser un territorio sano? Entonces, como, ¿cuáles son esas alternativas? ¿Cuáles son esos focos? ¿Cuáles son esos conceptos que debieran estar enraizados en nuestras tomas de decisiones? Yo en ese aspecto, como muchos otros, tengo más preguntas que respuestas. Sí, sí. Mira, primero, ¿qué es una industria? Cuando yo hablo de industria, hablo desde una tradición, yo he trabajado 30 años de mi vida en ingeniería industrial de la Universidad de Chile, entonces yo vengo hablando, cuando hablo de industria, hablo desde allá. Entonces, una industria es un sistema de producción, donde participan mundo privado, mundo público, los trabajadores, están las empresas, están los mercados, están los reguladores, digámoslo así. Mercados, productores, reguladores. Entonces, las industrias pueden ser de distinto tipo. Me voy a centrar en el desarrollo, por ejemplo, en la industria del turismo, que es la que más tenemos a la vista aquí como... Yo no sé, mira, en Pucón tiene, yo creo, una tensión en su vocación turística, llamémosla, entre el turismo de balneario, que es lo que vemos en el pueblo y en la playa durante 2 meses, 3 meses al año, que tiende a ser un turismo masivo, ¿sí? Que mira poco el entorno, que nos saturamos de gente. Yo a la playa de Pucón no he ido jamás, porque yo no tolero las aglomeraciones, entonces por eso me voy a ir a la montaña, digamos, ¿eh? Ahora, si nosotros quisiéramos pensar en una forma de desarrollar esta industria, deberíamos mirar hacia los modelos de turismo sustentable, donde los atractivos no son solamente los atractivos naturales, porque aquí cuando nosotros decimos qué es lo que atrae al turista, ¿cuál es el atractivo? El volcán, el lago y los parques. Son atractivos naturales, no aparecen las personas, no aparece la gente. Yo hoy día veo con mucho entusiasmo emprendimientos turísticos que han levantado hace no mucho tiempo personas vinculadas a las comunidades mapuche, un turismo de intereses especiales vinculado a conocer el mundo cultural mapuche. No veo un turismo que rescate, que se articule con la tradición de los colonos que llegaron al territorio. Si uno va al otro lado, uno va a Argentina, uno encuentra en Bariloche, cerca de Bariloche, y ya encuentra el Museo de los Colonos, encuentra atractivos culturales, las personas hablan de su riqueza cultural, nosotros hablamos poco de eso. Tendemos a pensar que lo que tenemos no es digno, no es valioso. Tienen que venir otros a decirnos un turismo que rescata tradiciones. Por ejemplo, yo conozco casos concretos donde el turismo ha sido la palanca para revitalizar culturas locales, dándole nuevo sentido, y no se trata de disfrazarse para el turista, se trata de que el turista acceda y conozca una manera de vivir. Entonces, y eso significa, para volver al tema del concepto de industria, una articulación distinta entre los proveedores, los productores, los agentes económicos, el ente regulador, que en este caso es el municipio, el Cernatur en alguna medida, el INDAP, por ejemplo, que tiene capacidades y ha invertido mucho en turismo rural y se ve poco su resultado porque hay poca integración. Entonces volvemos al tema que una industria, para que sea integrada, requiere que haya intercambio, varios actores, un sistema un flujo, que haya
que haya flujo, que no haya concentración, que hayan varios actores que colaboran, requiere que haya reciprocidad, que se generen circuitos de intercambio y de reciprocidad entre las personas, y que haya redistribución. Entonces, por ejemplo, todas estas lógicas de comercio justo, ¿cómo se aplican al turismo? ¿Cómo yo hago que... y los modelos más integrados que yo conozco son los modelos cooperativos. Un sistema cooperativo puede dar lugar a una industria. Yo conozco, sabemos, por ejemplo, de las industrias cooperativas de la leche en el sur, más al sur. Son industrias lácteas, pero que funcionan con principios distintos a lo que funcionan las empresas verticalmente integradas, que tiene la vaca, que tiene la planta, que tiene el mercado, y todo eso se integra de manera centralizada, por así decirlo, y se pierden los espacios para cooperar. En Chiloé trabajé muchos años en el mundo pesquero, y muchos años en Chiloé siempre hubo producción de chorito, por ejemplo, a pequeña escala. Muchos productores de chorito, poblaciones ribereñas, que tenían sus sistemas de producción muy artesanales, y cuando empezó a haber una demanda internacional y hubo la posibilidad de aumentar las escalas de producción y se instalaron empresas productoras, las empresas no se integraron con los pequeños vitinicultores, las empresas lo que hicieron fue desarrollar sus propios sistemas productivos y no cooperaron con los chicos. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no cooperaron? ¿Qué razones hay? Hay varias. Y muchas veces tienen que ver con que los chicos no sabemos cooperar. No sabemos interesante lo que dice Cristian, porque de alguna forma también nos lleva hacia el rol de las personas fiscalizadoras o organizadoras del sistema que podrían facilitar estos procesos, y una cultura que entiende la cooperación como una forma de subsistencia, pero también como que quería solo como concluir y asegurarme que no es solo porque lo estoy mirando desde mi prisma, pero igual tú has hecho bastante énfasis en que una estrategia importante es la cooperación entre las industrias. No has mencionado nuevas industrias o nuevas grandes ideas de industrias, sino que más bien coordinar y cooperar las industrias que ya existen. Eso es más o menos lo que estoy escuchando. ¿Esa es tu percepción más o menos? Ante esta pregunta de qué industria queremos, porque la pregunta nos pone en jaque, en el sentido, a lo mejor no es que queramos más industrias, simplemente queremos mejor coordinación entre la industria. O entre los actores que forman parte de una industria. Ajá. Nosotros hemos conversado acá con algunos vecinos yo digo, nosotros vivimos aquí, esta es la cuenca del Liucura. Este es todo el territorio que desagua el río y que desemboca en el Trancura, que es la macrocuenca, pero nosotros estamos en una cuenquita aquí que tiene un montón de potencialidades, que puede ser complementaria e incluso alternativa a la oferta puconina, llamémosla. Y aquí hay múltiples acciones que se pueden hacer para cooperar en este espacio territorial entre los actores ya instalados y desarrollar una industria local de turismo que tenga intercambio, que haya reciprocidad, que haya redistribución, cómo cooperamos entre las empresas. Yo veo mucho temor, por ejemplo, los que tienen hospedaje, de compartir sus datos, sus clientes con otros que tienen hospedaje, porque no tienen seguridad sobre la calidad del servicio que va a dar el otro. Entonces, por ejemplo, un rol del regulador y de nosotros podría ser generar sellos de calidad. ¿Cómo estandarizamos nuestra calidad de oferta y ponemos un nivel de servicio que nos haga todos compatibles, y eso nos permitiría redistribuir la carga turística y hacer un montón de cosas? Que no hacemos, no tenemos un sello de calidad, no sabemos quién es quién. Gracias, Cristian. Oye, Cristian, siguiendo un poquito con el tema de las industrias y luego entrar a qué rol le cabe al municipio puntualmente, uno podría pensar que, claro, hay un presente con respecto a un conjunto dado de industrias hoy dadas, pero también podríamos pensar en las emergentes. Te lo digo porque ayer leía justamente un artículo sobre qué rol le caben a las áreas protegidas y los actores turísticos que utilizan las áreas protegidas
en nuevas dinámicas industriales, no con esta idea de la fumarola, sino que industrias creativas que están dadas primeramente, por ejemplo, con procesos de restauración. Tú mismo dijiste, este ha sido un territorio absolutamente expoliado de sus recursos derivados de la madera, por lo tanto existe un ámbito que podría ser justamente en cómo los activos ambientales pasan a tener valor, por lo tanto pasa a tener valor también la restauración. Y bueno, y en segundo lugar, cómo existen otras industrias que podrían estar dadas por nuevas tecnologías en función de la reutilización de residuos, o incluso lo que ocurre también acá en Pucón, que existe industria digital vinculada a la realidad aumentada y al uso del audiovisual como una herramienta. Todo esto, lo que ha sido y lo que es, y considerando por el otro lado que la industria son unidades productivas básicamente privadas, salvo contadas excepciones en este contexto capitalista en el cual vivimos, uno se pregunta, bueno, ¿qué rol le cabe aquí al aparato público? Y a mí me da la impresión que el primer rol que le cabe es asumir que no tanto gobierna, pero también entra en una dinámica de gobernanza con los actores económicos. Gobernanza en tanto se asume que somos varios los que estamos aquí en este espacio y por lo tanto podemos llegar a algún tipo de planificación en conjunto. Y eso, vinculado a lo que tiene que ver con el municipio, a uno le caben muchas preguntas con respecto al rol que le cabe hoy en día al municipio de Pucón. Porque regularmente se plantea, bueno, aquí nosotros no podemos hacer nada, porque no está en la ley, o porque no tenemos las ganas, pero si uno se remonta ya a la ley puntualmente que tenemos y que rige los municipios en Chile, que es la orgánica de municipalidades, nos deja un paño interesante del rol que le caben a los municipios en el fomento productivo, por así decirlo. Sí. Claro, y tenemos por un lado la importancia que le cabe, las funciones que tiene el municipio a fomentar el desarrollo productivo y comunitario. Y ahí hay una pregunta con respecto a cómo se ha hecho y cómo se hace. En segundo lugar, ¿quién lo hace? Porque regularmente hay municipios que no tienen fomento productivo y listo. Y no es una pregunta que se hace el municipio porque quizás la autoridad no lo piensa así, en fin. En otros casos sí hay, y que está vinculado al turismo en algunos casos, y en otros casos está vinculado a la Dideco. Pero sabemos que la Dideco más bien es de fomento comunitario, desarrollo comunitario, por lo tanto ahí hay una veta de lo industrial que tiene que ver con base comunitaria. Y en tercer lugar, y que es lo que uno puede ver en otras instancias nacionales, que también le podría caber a este municipio también, es cuando la municipalidad o un conjunto de municipalidades hacen corporaciones de desarrollo productivo. Dentro de esta lógica de que tenemos cierta atribución al municipio, que no la hace por inercia quizá, pero también que tenemos actores municipales o corporaciones, viéndolo en esa línea, ¿cuál crees tú que es lo que podríamos pensar hacia adelante con respecto al rol del municipio de Pucón en el fomento industrial? Chuta, grande. Pienso que sí, que el municipio, en teoría, ¿cierto?, tiene atribuciones, tiene competencias, ¿sí? No siempre los recursos, y los recursos sabemos que los municipios, me imagino que este en particular debe ser uno de los que tiene gran parte de sus ingresos del fondo común, más que de generación de ingresos propios. Y probablemente hay una toma de decisiones que pone ciertos acentos y focos en algunos dominios y no en otros. Una de las cosas que a mí me gustaría ver distinto, yo soy vecino de un sector rural donde hay un comité de adelanto, entonces me invitaron a ser socio del comité de adelanto, participo en el comité de adelanto, y ya lo he comentado, como digo, metiendo un poquito el bichito, pero no hay mucho eco, de que el comité funciona solo para recibir las ayudas. Las reuniones del comité las convoca y las organiza el ente público, no se autoconvoca, no levanta iniciativas propias. Hemos tratado de poner algunos temitas, hemos conseguido un par de cositas por nuestro intermedio,
y tiendo a pensar que estamos muy acostumbrados en estos últimos, diría, 40 años, no eran 30 pesos, eran 30 años, eran más, a esta lógica del subsidio, de la ayuda, del proyecto. Si no hay proyecto, si no hay subsidio, si no hay ayuda, no hay movimiento. Es como que la única benzina que tenemos nosotros es la benzina que nos pone el Estado, que además pone poca benzina y la pone muy focalizada, mal localizada muchas veces. Entonces pienso que el municipio, más que, o sea, requeriríamos que un Pladeco, yo pienso que el instrumento a construir debiese ser un plan de desarrollo comunal, un plan estratégico, un plan de desarrollo, un plan de base, una política de desarrollo del territorio impulsada desde el municipio, por decirlo de una manera. Nosotros en Chile tenemos un problema grave, que nosotros no tenemos políticas, tenemos programas. Nuestro sistema se mueve porque hay programas, y los programas son de 4 años. No tenemos una estrategia de largo plazo y políticas que apunten al largo plazo, al mediano plazo. Nos centramos en los programas de gobierno y los proyectos. Y entonces yo no sé no hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Pucón? ¿Cuál es la estrategia? No tenemos, no hay una conversación. A mí, con esta cosa que vienen las elecciones, que se viene un cambio de, ojalá, de administración municipal, yo lo que me está haciendo falta y creo que es necesario es levantar un plan de desarrollo y buscar quién lo encabece y cómo se convierte en una propuesta política, digamos. Entonces, por un lado, respondiendo a tu pregunta, el rol del municipio, a mi juicio, debiese ser el de concertar a los actores en la perspectiva de construir una visión de largo plazo que concite los compromisos de los distintos actores y que trabajemos a pesar de múltiples diferencias, pero que tengamos un norte. Así es. Y yo creo que esa es nuestra gran brecha, que no tenemos una conversación de futuro y que nos diga dónde hay que poner los acentos hoy día. Y hay recursos, y hay institucionalidad. Mira, entre el INDAP y el municipio mueve muchos recursos. Y sin embargo, yo no le veo el impacto. Entonces las métricas del municipio, las métricas del INDAP, son cuántos viejos fueron a la reunión, cuántos bonos coloqué, pero nadie se hace la pregunta, ¿y eso significó un cambio en los índices de rentabilidad, por ejemplo, el pequeño productor, el pequeño agricultor que es beneficiario del INDAP? O el INDAP es un bastoncito que lo ayuda a no cojear. No tenemos una política que apunte al desarrollo económico productivo de mediano a largo plazo, con visión de futuro, con una estrategia. Lo que hay son programas, y este programa no hace esto. Entonces, mi respuesta muy vaga sería que el municipio es el actor, es el ente, como tú decís, que concerte y que en el cual se construyan los sistemas de gobernanza para poder decir para dónde vamos y cómo vamos a ir para allá y cuál es la hoja de ruta. Claro. Yo a eso le sumaría... No tenemos hoja de ruta, no tenemos visión y no tenemos hoja de ruta. Y a mi juicio el municipio debiese ser, está llamado. Ahora, el problema en los municipios es que no son gobiernos locales, son administraciones locales. Eso dicen muchos por ahí. Sí, sí. Entonces pero de todos modos queda dentro de la norma la posibilidad de que, claro, con mejores liderazgos, con mejores equipos, con ideas, uno pueda pensar que esto podría transformarse. Mira, una gran organización puede hacer brillar un proyecto mediocre y una organización mala puede hacer fracasar un gran proyecto. El punto está en la gestión, en qué queremos y cómo nosotros nos dotamos de una gobernanza, como tú dices, y generamos un sistema, un gobierno local que efectivamente sea un gobierno local, que tenga mirada de futuro, que sea, ¿ya?
Y después vendrá la competencia por quien gestiona mejor esa hoja de ruta hacia el futuro. Pero no podemos estar cambiando o sea, no podemos andar sin hoja de ruta, que es lo que nos pasa. Y cuando hay un atisbo de hoja de ruta, la nueva administración la borra y empieza, y es nuestro tema, elecciones cada 4 años. El último año los alcaldes y todo su equipo entran en campaña, se ponen a regalar plata, ya dejan de gobernar. Sí, claro. ¿Les parece? Yo solo le sumaría al planteamiento de Cristian la importancia de la participación ciudadana en esto. Lo digo porque se ha estudiado también en el turismo que regularmente en los destinos turísticos la gobernanza la hacen el gran empresariado con el municipio, pero deja de lado a la comunidad o al pequeño productor económico. Por lo tanto, claro, uno dice, bueno, que hay que hacer una hoja de ruta, pero que esa hoja de ruta también sea en base a una articulación amplia de actores. Sí. Para cerrar el punto nomás cortito, mira, acá en esta zona de esta cuenca del Liucura, deben haber, no sé, 50, 100 emprendimientos turísticos de distintos tipos, de distintos tamaños, naturaleza. Y no somos un actor. Podemos ser un sujeto, ¿no es cierto? Pero no somos un actor. ¿En qué sentido? Que no tenemos capacidad de propuesta y demanda, no nos sentamos a la mesa como tales. Entonces, hemos conversado con algunos vecinos, con nuestro anfitrión hoy día aquí en Amancay, con Rodolfo, de la idea de en qué topamos y qué pasaría si empezamos a conversar para crear una asociación gremial de micro, pequeño y mediano empresarios de turismo de la cuenca del Liucura, y como asociación podríamos ir entonces a una mesa de participación de una manera distinta, porque una participación ciudadana donde vamos como personas naturales y que vamos una vez a la reunión, pero a la segunda reunión no vamos, y al final esos espacios se convierten en una catarsis colectiva, pero no producen compromisos, no producen resultados. No hay trazabilidad de los acuerdos, se genera un acuerdo en una reunión, en el otro acuerdo se desconoce porque los que estuvieron antes no entendí. O sea, la gobernanza también requiere una institucionalidad y nosotros tenemos una responsabilidad que es convertirnos en un actor. Yo digo, los que vivimos en este territorio, que estamos preocupados del desarrollo productivo, económico, que hay muchos, que son antiguos colonos que mantienen una actividad tradicional, pero además desarrollan una actividad turística o gastronómica o comercial, y los inmigrantes que hemos venido llegando en los últimos años, que tenemos ideas, que hacemos cosas, pero anda cada uno por su lado y no somos un actor. No tenemos una voz común, no tenemos un planteamiento respecto del potencial, el desarrollo, el futuro de la cuenca, y mal podríamos ir a sentarnos a una mesa a construir un acuerdo para la comuna porque no tenemos ni siquiera un acuerdo aquí en el valle. Entonces yo digo, hay que empezar a construir la conversación desde abajo para arriba. ¿Cómo le llama usted, profesor Vega? Eso le llamaría grounded theory, ¿no es cierto? Oigan, ¿les parece si vamos leyendo, hablando de participación, vamos leyendo los comentarios de la gente? ¿Les parece? Sí, vamos. Ya, a ver. Cris Delano, cuando estamos comenzando la conversación, ¿por qué necesitamos industrias? Preguntaba ella. De por sí la palabra industria significa extracción y generalmente en grande. Busquemos algo pequeño y para todos. Igual ahí, bueno, después de esa pregunta se respondió y Dani también acotó ahí como cuál es la visión de la discusión también que estamos teniendo con respecto a la industria. Espero que haya quedado igual claro y que de cierta forma hay que, o no Dani, que tú hablabas como de esta dicotomía que tenemos, como dar de disolverla, ¿no? Si quieres agregar algo a esa pregunta tú. No, o sea, justamente responde a esa como apreciación que tenemos del concepto de industria que inmediatamente la reduce al extractivismo y cómo liberarnos de esa noción para poder construir un concepto de industria que sea articulado, que sea amable con el medio ambiente. Eso, yo creo que ya conversamos harto de eso.
Dale. Cristian. Mira, Cortito. una Para seguir leyendo. industria es un sistema de organización de la producción en un espacio territorial. Puede ser, mira, ustedes mencionaron la industria audiovisual, no tiene nada de extractivista, ¿sí? Lo que requiere la industria audiovisual es mucha cooperación entre los actores para construir ofertas de valor que no puede cada uno producir por sí mismo. Pasaría, por ejemplo, que productores, cada uno quiere tener su estudio y podrían cooperar y construir entre 5 o 6 un estudio de mucho mejor nivel y hacer una oferta de mucho mayor valor que cada uno sus cositas solo. Y el tema del extractivismo, que a mí también me preocupa mucho, y he trabajado en industrias extractivas, minería y pesca y acuicultura, tiene que ver con una filosofía anterior, que es esta idea de las ventajas comparativas. Nuestras ventajas comparativas, dijeron los teóricos de esto hace ya 30, 40 años atrás, es recursos naturales. Hay un libro antiguo famoso que se llama La maldición de los recursos naturales. Lo que sostienen es que los países ricos en recursos naturales son pobres en capital social, porque basan todo su futuro en la extracción. Si nosotros sin el cobre, imagínate, pensar Chile sin el cobre. Nos morimos, no sabemos qué pensar, no sabemos qué hacer. Nos morimos o nos organizamos. Y nos ponemos a cooperar. Ese es el tema, claro, ese es el tema. Entonces, cuando se habla de, alguna vez se habló de privatizar Codelco, no, arrienda las minas y esa plata usa, o sea, tenemos un tema nosotros con las ventajas comparativas del mar, la tierra, el agua, los bosques, ¿sí? Pero no tenemos una conversación sobre las ventajas competitivas que hacen industrias de otro tipo. ¿Sí? Eso. Bueno, voy a seguir leyendo. Sigamos escuchando al público un ratito, ¿no? Eso, sí, pues obvio, sí. Vamos a seguir leyendo. Aquí dice Jimena Sangüesa, el asistencialismo como táctica de manipulación y favores, dice. Luego dice, la diferencia, Jimena también, la diferencia de visiones es mal vista en la actual administración. Me estoy colando al otro lado, ahí. En vez de valorar el aporte de cada visión, los planes de desarrollo son generados a puertas cerradas. Buena, Cristian, te dice Carola Vázquez. Pablo Caules dice, muy importante la visión de un plan de desarrollo y de plan regulador orientado y gestionado a futuro. Jimena nuevamente dice, es imperioso que se conforme el COSOC. ¿Quién tiene acceso a la información? La que es muy sesgada, hay favoritismos. Pablo Caules dice, deber de la comunidad generar asociaciones, participar con seriedad y compromiso. Coque Aranea Contreras dice, comparto plenamente la falta de hoja de ruta del plan estratégico a futuro. María Emilia Chao Monzón dice, muy interesante, totalmente de acuerdo, debemos unirnos y pasar a ser actores activos. Grande Café Amancay. Pablo Cables dice, se me perdió, ley 20.500, asociación y participación ciudadana. Y Jimena dice, la participación debe ser a conciencia, dejar la forma en que nos adiestramos de forma vertical, vamos formando 1 y 1000 organizaciones. No es necesario un root con conocimiento, preocupados y ocupados se genera fuerza y ser escuchado. Falta mucho para eso. Está normado, pero hacen otras opiniones. Bueno, yo solamente quería dejar algo que estamos hablando también de industria y cuando uno revisa también la historia de Chile, la importancia, por ejemplo, del rol de los trabajadores y las trabajadoras, los cordones industriales, ¿cierto? Podemos hablar de industria como pensando en la industria, pero hay que también pensar en quién trabaja en la industria. Y ahí está en términos históricos lo que pasó también con los sindicatos, luego viene la dictadura, que se buscan disolver, ¿cierto? Pero sin duda la participación para mí también va con que los trabajadores, el lugar donde se impacta, donde se instala la industria, las consultas, pero no como las consultas indígenas, por ejemplo, que ayer también las comentábamos, sino algo real, algo de real participación. Y obviamente lo que decía Cristian, y de ahí termino, lo del poder. ¿Dónde está el poder ahora y cómo podemos encontrarlo como ciudadanos también y tomar ese poder para desde ahí decidir? ¿Cierto? Les dejo la palabra. Quería agregar algo a eso también, que
dentro de los objetivos 2030 de desarrollo sustentable, donde se menciona justamente y se habla mucho del énfasis en la cooperación y en el intersectorialidad, etcétera, etcétera, una de las cosas importantes que pone también es que pone a las personas con mayores necesidades al centro de la conversación. Y que yo creo que eso también tiene relación directa con esta idea de la industria y el trabajo y las fuentes de trabajo. Pero ¿quién está al centro de ese desarrollo? ¿El dueño o la persona con las necesidades? Entonces también yo creo que ahí hay un cambio importante en cuál es el objetivo de desarrollar esa industria, además de generar trabajo, ¿no? Es generarle trabajo digno, generarle un trabajo que no lo va a perjudicar a él y a su historia cultural, etc. Entonces quería como poner eso también en la conversa. Bien. Está Jesús sobre el poder. Cuando hablas del poder, cuando hablas del poder, que hay que tomarlo, que hay una metáfora, hay una idea del poder como una cosa, que uno la toma, que uno la administra, que uno la comparte. El poder no es una cosa, el poder es capacidad de acción efectiva. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos tomamos el poder, por ejemplo? Es como que el poder fuera la Bastilla, que hay que ir a tomársela. El poder no es una cosa, el poder está en el poder es una capacidad de hacer. Eso es poder. Entonces, la pregunta es, o sea, siguiendo tu pregunta, ¿cómo nos tomamos el poder? La pregunta es, ¿cómo generamos poder? ¿Cómo aumentamos, cómo creamos capacidad de acción nosotros? Yo conozco una vía que juntémonos a conversar de qué es lo que nos mueve, articulémonos, creémonos, constituyámonos en un actor y vamos a la mesa donde se van a poner en discusión las distintas alternativas y generaremos capacidad de promover. Alguien preguntó ahí en el público, decía algo así como que el sistema hoy día no escucha las diferencias. ¿Sí? Yo creo que ese es un gran problema que tenemos, que no sabemos conversar, no sabemos escuchar al otro. Nosotros cuando nos reunimos a tomar decisiones, la gente no pregunta, la gente solo hace valer su punto de vista y no indaga los puntos de vista del otro. Hay una tríada que a mí me gusta mucho, es que si yo no pregunto, no escucho. Y si no escucho, no coopero. Entonces, en un espacio de conversación ciudadana, donde vamos a ir a construir una idea de futuro, necesitamos menos discursos y mucha más conversación, en el sentido de preguntar por el punto de vista del otro, escuchar qué está viendo el otro que no estoy viendo yo, y cómo cooperamos desde esa diferencia, cómo encontramos las intersecciones. Alguien dijo, nos falta mucho. Efectivamente, tenemos que aprender a conversar y a construir visiones compartidas, porque nosotros tendemos a pensar que la mía es la correcta y los otros están equivocados. Cristian, todos sabemos, o no todos saben en realidad, que usted tiene su origen en la antropología. Y tomando la pregunta de Jesús, cuando uno observa las fases de los procesos de industrialización, se va a encontrar que en algún momento la industria eran el paralelo a la clase obrera, que construyó una forma de entender la política, que se socializaba políticamente a través del partido, o el diario del partido, o en las mismas asambleas. Pensando que ya estamos en procesos de industrialización 8.0, algunos 5.0, ¿cuál será el sujeto histórico hoy? La pregunta tiene que ver con la segunda derivada de la industria, que tiene que ver con quiénes son finalmente el sujeto histórico actual, y si este sujeto histórico, que en algún momento fue la clase obrera, hoy quizás más bien es un sujeto destruido por el crédito, o quizás con esperanza de construir una mejor forma de sociedad. Buena tu... me dio risa porque cuando partiste dijiste la pregunta de Jesús. Yo pensé que la pregunta era, ¿por qué me abandonaste, padre? ¿Ah? ¿Qué será? Mirado los ojos. No. Oye, súper bueno, porque mira, creo yo, esto es...
a pesar de que desde la antropología este no era un tema, no era el objeto, ¿eh? Esto más bien de la sociología, de su tradición, profesor. Antes de los sindicatos, mira, a fines del siglo XIX, tú sabes, las industrias eran unas industrias extractivas, depredadoras y explotadoras. La condición de los trabajadores era una cosa así ya, pero insostenible. Chico. Todo era así, terrible, terrible. Las jornadas de trabajo, las remuneraciones, las condiciones laborales, el trabajo digno, ese concepto de hoy día de la OIT de trabajo digno no existía. ¿Y qué es lo que hacían en esa época? Surgieron, inspirados por grandes anarquistas, surgieron las mutuales, los sistemas de autoayuda. El mutualismo y el cooperativismo surgen en un contexto donde no hay política pública, no hay Estado, las empresas hacían lo que querían. Y las mutuales existieron hasta no hace muchos años atrás. Yo fui socio de la Sociedad de Socorros Mutuos, Unión de Carpinteros y Ebanistas de Concepción, que era además un refugio en Concepción durante la dictadura y era nuestro oasis de democracia y ¿ah? El mutualismo desapareció porque las políticas públicas, mira, los mutualistas evolucionaron después hacia los sindicatos, hacia los partidos y los sindicatos. Los sindicatos reemplazaron el rol y empezaron a presionar al Estado y desapareció esta capacidad de autogestión, de cooperación, de hacer, hagámonos cargo nosotros, no tengo nada que estar esperando ya. Entonces, si tú me preguntáis en esta última derivada, en un país como el nuestro, además con un sistema como el nuestro, que espero que lo podamos cambiar, que haya plebiscito, que empecemos a echar abajo esta cuestión. Yo tengo la impresión de que esta última derivada, o esta nueva derivada que tú visualizas, tiene que ver con una suerte de vuelta al mutualismo, con un rescate de la capacidad de nosotros de proveernos de soluciones a nuestros problemas cooperando con el Estado, por supuesto, si está el Estado y hay recursos y hay política, pero ¿por qué hemos dejado, mira, tiene que haber un cataclismo o una pandemia para que resurjan momentáneamente formas de cooperación en espacios locales. Básicamente las ollas comunes, los sistemas de recolección de alimentos, la ayuda solidaria a los más damnificados. ¿Sí? Pero termina la pandemia, termina la catástrofe y se van todos para adentro de nuevo. No es una manera habitual de vivir, es una reacción a una condición crítica, pero nosotros no tenemos un gen cooperativo porque con buenas intenciones entre los sindicatos, los partidos y después el neoliberalismo acabaron con la capacidad de autoorganización nuestra. Estamos convencidos de que cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas, uno ya ve el debate sobre los fondos de pensiones. Yo veo en las redes gente que tiene precaria condición, su futuro previsional es negro y defiende el sistema. Porque son 1000 luquitas y es mi capital y no quiero que me lo toque. Entonces, yo creo que la alternativa, Pancho, es volver por decirlo así, volvamos al mutualismo. ¿Ah? Eso te podría decir. Un mutualismo del siglo XXI, con tecnologías de información, con sistemas o sea, con todas las herramientas que tenemos hoy día, podríamos tener sistemas mutualistas maravillosos. Sí, igual yo creo también, Cristian, que, no por polemizar, pero yo creo que sí tenemos un gen cooperativo, y de hecho la ciencia ha estado demostrando que hasta los árboles lo tienen y que parte de esta noción de ecosistema es cooperativo y hemos sido desarraigados de ese gen.
pero yo creo que está ahí muy latente y que justamente la idea es que vayamos construyendo sistemas que nos vuelven a despertar ese gen cooperativo. Comparto plenamente. Eso. No es que no lo tengamos, está encadenado. Solo porque no quiero dejar de creer en la oportunidad. Sí, pues. Está bien, está bien. Discutamos nomás, compañeros. Sí, oigan, les leo unos mensajes que llegaron. A ver, las pisciculturas son un problema de envergadura extensa, y yo creo que es uno de los grandes temas. Bueno, este mensaje es de Claudia Jara, Aranda. Cristian, ¿qué pasa con las pisciculturas? ¿Qué se puede hacer? Primero habría que hacer cumplir la ley. Hoy día las pisciculturas están súper reguladas, pero poco fiscalizadas, primero. Segundo, hoy día la tecnología en otros países que cultivan salmón, porque en Chile la gente tiende a meter la acuicultura sinónimo de salmonicultura, entonces hay detractores de la acuicultura. La acuicultura es una técnica maravillosa de producir alimentos, pero se empareja con la salmonicultura, que es esta mirada mega industrial, sin intercambio, sin reciprocidad, sin redistribución, que se aprovecha de las ventajas comparativas y que subsiste en un Estado que regula pero no fiscaliza. El año antepasado, el Cernapesca en la 10ª región tenía 160 millones de pesos para todo el año para fiscalizar la industria salmonera, las plantas de alimentos, a los pescadores artesanales. Cero. Se les acababa el presupuesto por ahí por agosto y ya no salían más. Entonces no hay fiscalización. Tercero, hoy día la tecnología, ya hay en Chile algunos casos de pisciculturas de ciclo cerrado. Tú no tenés que usar el agua del estero, llenarla de excremento y de detritus y después filtrarla un poquito y tirarla por el agua abajo de nuevo. Todas esas pisciculturas que existen hoy día son pisciculturas que se formaron antes de la ley y que la ley, como no es retroactiva, les permite seguir existiendo y les va obligando a poner filtros, pero siguen siendo hediondas, siguen tirando mierda al río, perdonando la expresión. No, está bien. Y sin embargo, podrían ser distintas y además pensar en localizaciones particulares, no tiene por qué, o sea, por ejemplo, hoy día se está desarrollando un proyecto en la 8ª región de un centro de producción de salmones integrado completo en tierra, que ya no está en el mar, que usa agua y la recircula y tiene cero emisiones, entonces se podría. Porque el tema de la salmonicultura al final no es que sea mala en sí, es que lo hace de una forma en que es perjudicial, dañina, y los beneficios de uno se convierten en perjuicios para otro, que es lo que llamamos externalidades negativas. Entonces los beneficios los capitaliza el productor y los perjuicios los reciben los vecinos. ¿Sí? Entonces, en un país, por ejemplo en Escocia, se cultivan salmones en los lagos, pero tienen cero emisiones, tienen sistemas de extracción de lodos del fondo, tienen capacidades de carga súper limitadas, no pueden tener más de cantidades de pescado por metro cúbico. Y en los mercados uno ve que el salmón de cultivo chileno vale 8 euros, 4 o 5 euros el kilo, y el salmón escocés, también de cultivo, vale 30. ¿Por qué? Porque cumple estándares, porque internaliza sus externalidades, entonces ya no pagamos ya los costos, los pago yo. Pero acá no tenemos eso. Entonces, en ese contexto, claro, yo entiendo y me hago parte de la oposición a la piscicultura, así al laissez-faire, porque es como que el Estado dice, mira, el Estado hasta el día de hoy sigue diciendo que el mercado regula. No. Ahora, como no existen esas condiciones, por supuesto que hay que ponerles todos los frenos. Lo mismo del tema inmobiliario, que aquí no lo hemos tocado, pero a la salida de Pucón había un letrero del municipio que decía no a los loteos irregulares, ¿sí?
Y resulta que es el mismo municipio el que tiene las atribuciones para evitarlo. Se van a hacer propaganda, como que le pide a alguien que no... Claro. Le pide a los consumidores, al mercado, no compre. No, el municipio podría incluso hoy día meterse en todos estos sistemas donde se han hecho las ventas de derechos, donde en vez de meter hasta máximo 4 viviendas en hectárea, meten 20 viviendas en una hectárea. Y el municipio hoy día tiene las atribuciones, podría obligar a demoler todo eso. O sea, la pregunta es, ¿cómo hacemos compatible una cierta industria con la vocación de un territorio? Por ejemplo, esto es Zoita, que arriba es una zona de interés turístico. Y el gran tema con el proyecto Yancalil es la compatibilidad entre el entubar el río 3 kilómetros, qué sé yo, afectar a todos esos pobladores ribereños que tenían ahí su pequeño camping, su lugarcito, para beneficiar a un tipo que es el dueño del derecho de agua, en perjuicio de todo el resto, en una zona además que está declarada con un uso preferente, porque no es excluyente. Sí, entonces, yo digo, el tema de las industrias así que son de por sí dañinas, son dañinas si las dejamos sueltas y dejamos que el mercado regule, por supuesto. Ahora, ir hacia un sistema más regulado, nos van a tirar de comunistas, qué sé yo, pero yo creo que hay que hacerlo. Y hay países que no, Escocia no tiene nada de comunista y tienen la industria súper regulada y controlada y medida con gobernanza, con sistemas de monitoreo ciudadano de los niveles de contaminación, y cuando pasan un cierto índice, el Consejo obliga a la detención de la operación en un centro y separa la producción. Ahí tenemos mucho que recorrer y no creer en la amenaza de que si nos ponen regulaciones nos vamos a ir por otro lado, que es el gran miedo que nos meten siempre. Y que vamos a afectar el empleo, y sé yo. Entonces, y para eso hay que partir por el 25 de octubre para ir para allá. Así es. Claro. ¿Puedo leer los últimos comentarios? Son saludos principalmente también. A ver. Mati Soanich dice muy claro, Cristian Potoczniak, gracias por compartir tan interesante perspectiva. Saludos. Gracias, Mati. Eso, también Carolina Osa dice que vuelva el mutualismo, el trueque, la autogestión. Saludos a mi suegri querido. ¿Quién dijo eso? Carolina. Mi nuera favorita. Está la hija también. También la hija te dice. Mi hija linda. Dice seco mi padre maestro. Ale Potoch. Gracias. Oye, sí, bueno, no olvidar el tema de la piscicultura, es un tema que da para bastante. Yo creo que vamos a seguir hablando porque necesitamos buscar una forma. Chile es el segundo país más grande exportador, ¿o no, Cristian? ¿Cierto? Así es. Afirmativo. Así es. Entonces hay que revisar ahí. ¿Qué hacemos? Pancho o Dani, ¿cómo seguimos? Estamos ya sí, casi en la hora. yo quería como también empezando a cerrar seguramente pronto. Me quedó resonando esta noción de que finalmente igual siempre llegamos a la conclusión que somos parte de la solución. O sea, realmente como esta idea de que sí tenemos que fiscalizar, sí tenemos que tener un municipio, pero sí tenemos que participar, sí tenemos que nosotros autorregularlo, autoinvitarnos. Entonces, hoy día, a pesar de que tenemos como oportunidades explícitas como el 25 de octubre y después las diferentes elecciones, también tenemos una oportunidad hoy día de empezar ya a involucrarnos. Yo creo que igual parte del objetivo de Unidos por Pucón, y ojalá se siga sumando gente a las conversaciones que son nuestro primer punto de partida, y en pandemia serán cibernéticas, pero ojalá después se conviertan en acciones concretas. O sea, y no es tan complicado, en verdad. O sea, nosotros nos conocimos con Cristian por Mercado Estación, por tratar de buscar instancias de coordinación. Amancay, sin un objetivo específico, logra coordinarnos y ser un punto de entrega y de junta de alimentos. Y yo creo que basta también con atrevernos y empezar. Y como dije al principio, yo sí creo que tenemos este gen que
prontamente podemos despertar. Entonces como que me quedaba con esa esperanza en las manos, ¿no? O sea, igual tenemos que activarnos y organizarnos y empezar nomás, hay que empezar. Bueno, yo me quedo con dos cosas en este programa. Una es pensar en la etimología de la palabra industria. Es interesante la etimología porque indu significa en el interior y estruo significa construir, organizar. Como que la industria tiene esa cosa maravillosa que en su interior transforma lo que en algún momento fue simplemente, que fueron insumos o materias primas y las crea de alguna manera y genera un producto al mercado y a la comunidad. Y en segundo lugar me quedo con la pregunta del capítulo que tenía que ver con qué industria queremos. Y el queremos tiene que ver con que en un momento uno debe decidir, siguiendo lo que decía Cristian, cuánto de aquello que se quiere instalar o se quiere diseñar en este territorio genera o no valor en el territorio. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque a mi entender, la industria acuícola no genera valor en el territorio, todo lo contrario. Te genera una externalidad que te destruye o te entra en conflicto con otros sectores como el turismo. Y como también dijo ayer Simón Crisóstomo, tampoco la industria forestal es parte de lo que queremos, en tanto es un actor que destruye justamente otras iniciativas que sí son sustentables y sí son coherentes con lo que queremos como proyecto de desarrollo productivo a nivel local. A cerrar, me queda la pregunta siempre con respecto al el alcance de esta conversación, porque pienso que mirarla solo de Pucón, perdemos la magnitud de la cuenca, pero también entiendo cómo estas múltiples escalas nos llevan a entender también que las subcuencas, como el Licura, también es un espacio que requiere un fomento productivo para eso. Jesús, dinos tú algunas cositas para cerrar. Bueno, no, yo creo que estuvo buena la conversa. Muchas gracias a Cristian también por siempre como participar también de los conversatorios. Él siempre participa haciendo comentarios, o después de que terminamos la transmisión llega aquí a la Mancay y nos tira ideas, y la verdad estamos esperando este momento para conversar con él. Creo que también hay ideas que se salen del tema de la industria, pero vienen también a ofrecer una solución o un camino quizás para un segundo o un nuevo conversatorio con Cristian sobre el cooperativismo también, ¿cierto? Ya empezando a hablar sobre soluciones más concretas para poder avanzar en este nuevo desarrollo, en un nuevo paradigma que estamos construyendo como sociedad también, y en el cual yo creo que este diálogo que estamos teniendo también se debería estar teniendo en todo Chile, porque sin duda hay lugares quizás, las zonas de sacrificio por sobre todo, ¿cierto? Petorca, toda la zona más heavy del impacto forestal, o en Chiloé, que ya empezaron hace mucho tiempo con estas discusiones, ¿cierto? O sea, sin duda es un tema muy importante, y que agradecido de que lo podamos conversar y lo pongamos sobre la mesa, ¿cierto? Y creo que hay que solamente ir mirándolo de diferentes aristas, como dije, también mirarlo desde los trabajadores, las trabajadoras, que hayan también industrias que sean justos, que traten bien a sus trabajadores. O sea, estuvo bien interesante también el análisis que se hizo histórico, que antiguamente no había ninguna posibilidad. O sea, tú ves la película como, por ejemplo, Subterra, donde te muestran un poco la realidad de los mineros también en la extracción del carbón, en Lota. Sin duda hemos ido avanzando, hemos ido evolucionando, pero hoy es urgente el tema del impacto como en los territorios, en el impacto climático, el impacto de la salud de las aguas, de la salud de las tierras, de la salud de la gente también, y sobre todo, y no hay que dejar de mencionar a todos los líderes que han sido perseguidos, que han sido asesinados también, como por ejemplo lo de Macarena Valdés por oponerse a la instalación de una central de paso, ¿cierto?, al interior de Panguipulli, territorio que conoce bien también Pancho. Es un tema delicado, y sin duda detrás de las industrias también, cuando también se habla del poder, hay grandes poderes económicos, hay grandes familias que también sobresalen en la capacidad que nosotros podemos tener como ciudadanos, y por eso lo importante es estar organizados, de participar, de comunicarnos y buscar formas nuevas también de poder avanzar, ¿cierto?, y cuidarnos. Así que, bueno, agradecer nomás, agradecer
la presencia de Cristian, de Dani, Sí, de gracias. Pancho. Saludo a Jorge también, nuestro compañero que siempre también participa del Pueblo Decide. Y sin duda, bueno, estaremos nuevamente conectados. Agradecer a la gente que participó a través de las redes. Y vamos creciendo como comunidad. Estoy muy contento también por eso. Así que, Cristian, la última palabra de despedida. No sé si los chicos quieren decir algo más. Yo solo quería agregar a los que están escuchando que Cristian es el mago de Espíritus del Cañi. Así que también ahí hay un secreto bien guardado de alguien que está generando una industria amable y creativa. Así que para los que se encuentren con ese vodka y brandy increíble hecho localmente con todas las buenas valores aplicados, está Cristian por detrás. Así que muchas gracias. Está silenciado. No, gracias, Daniela. Muchas gracias. Ella es una de mis clientas favoritas. Y gracias por la invitación. Yo feliz y me siento honrado de haber participado y compartido con tan insignes conversadores. Un abrazo a todos. Buen domingo a todos. Buen domingo a todos. Chao. Chao, chao. Que almuercen rico. Eso. Chao.